La vida de Andrés comienza como la de muchos en la región de Galilea, siendo un pescador junto a su hermano Pedro. Pero su historia no es solo la de un pescador más. Andrés tenía un corazón que buscaba la verdad. Esta cualidad lo llevó a acercarse a Juan el Bautista, un hombre extraño para muchos, pero cuyas palabras de arrepentimiento y esperanza resonaban en quienes, como Andrés, anhelaban algo más profundo en sus vidas. Andrés era un buscador incansable, alguien que, a pesar de las tradiciones y la seguridad de una vida estable, estaba dispuesto a desafiar la comodidad por algo que él intuía como verdadero. Un día, Andrés escuchó una frase de Juan que cambiaría su vida. «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Estas palabras eran el equivalente de un rayo en la calma. El que esperaba, el Salvador, finalmente estaba aquí. Y sin pensarlo dos veces, Andrés decidió seguir a Jesús. Su vida como pescador quedaba atrás, y con ella todo aquello que le brindaba seguridad y familiaridad. No fue una decisión fácil, pero la convicción en su corazón era tan firme que no dudó en dejar atrás sus redes y su vida anterior. Desde este momento, Andrés se convierte en uno de los primeros discípulos de Jesús. Su rol, aunque a menudo discreto, se transformó en un pilar fundamental en la expansión del mensaje del Evangelio. Y aunque rara vez estuvo en el centro de atención, su presencia fue siempre decisiva. De hecho, Andrés fue quien introdujo a su propio hermano, Simón Pedro, a Jesús, mostrando su espíritu de evangelismo y su deseo genuino de compartir lo que él había encontrado. Ese simple acto de presentar a Pedro tuvo consecuencias incalculables, ya que Pedro, como sabemos, se convirtió en una de las figuras más prominentes de la iglesia primitiva. Así, Andrés demostró que el verdadero impacto no siempre proviene de quien está en el centro de la escena, sino de quienes, como él, trabajan desde el corazón. En nuestras vidas, la disposición a seguir la verdad, aun cuando signifique abandonar lo conocido, es una lección de Andrés que debemos recordar. Nos enseña que la fe, cuando es auténtica, nos impulsa a dar pasos audaces y a abrirnos a caminos que no siempre son claros. En Jeremías 29:13 se lee: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Andrés encarnaba este mensaje, no conformándose con una vida de rutina y religión superficial, sino anhelando ser parte activa de la historia de Dios. Andrés, impulsado por su anhelo de verdad y justicia, había dejado de ser solo un seguidor de Juan el Bautista para convertirse en uno de los primeros discípulos de Jesús. En ese momento crucial, cuando Juan lo señaló como el Cordero de Dios, Andrés no dudó. Sin pedir explicaciones, sin vacilar, siguió a Jesús, demostrando que su fe no era una simple creencia, sino un motor que lo impulsaba a la acción. En Juan 1:35-37, se describe este momento con la simplicidad que caracteriza a los grandes cambios. Al oírle hablar, los dos discípulos siguieron a Jesús. Esta decisión espontánea de seguir a Jesús refleja en Andrés un carácter lleno de valor. No estaba esperando más pruebas ni una revelación extraordinaria. La sola mención de que Jesús era el Mesías le bastó. No fue una elección cómoda. Dejar la estabilidad de su vida como pescador y el aprendizaje junto a Juan requería sacrificio. Sin embargo, Andrés muestra con su ejemplo que, cuando se presenta la oportunidad de la verdad, es momento de actuar. En este acto inmediato, Andrés encarna una verdad que resuena hasta nuestros días. En la vida, las oportunidades de dar un paso de fe a veces aparecen sin previo aviso, y la duda es el mayor obstáculo. ¿Cuántas veces dudamos en tomar decisiones importantes esperando una certeza total? Andrés nos enseña que la verdadera fe se basa en la confianza, no en la claridad absoluta.
En Mateo 4:19, Jesús llama a sus discípulos diciendo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Y Andrés, al igual que su hermano Pedro, respondió sin titubeos, dejando su antigua vida para abrazar una misión desconocida pero significativa. Andrés no solo se quedó en la zona de confort de su antigua vida. Al escuchar que Jesús era el Cordero de Dios, dejó a Juan el Bautista y se embarcó en una nueva travesía espiritual. En este sentido, su cambio de maestro simboliza algo más que un paso de discípulo a discípulo. Es una transición hacia una nueva dimensión de su fe. Ya no estaba solo en la etapa de preparación y arrepentimiento que Juan predicaba, sino que caminaba directamente junto al Mesías, aquel a quien Juan había anunciado. Este cambio es una invitación para nosotros también, a dejar atrás lo que conocemos y a emprender el camino que Dios tiene para nosotros. Andrés no solo aceptó a Jesús como su guía, sino que sintió de inmediato la urgencia de compartir esta noticia con otros, comenzando con alguien cercano, su hermano Simón Pedro. Este acto de presentar a Pedro a Jesús puede parecer sencillo, pero fue un paso decisivo para la expansión del cristianismo. Sin saberlo, Andrés estaba introduciendo a uno de los futuros líderes de la iglesia. En Juan 1:41 a 42 se relata este momento de manera directa. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», y le trajo a Jesús. Sin sermones complicados ni argumentos elaborados, Andrés solo le dice a Pedro la simple verdad que llenaba su corazón. Este acto refleja no solo el amor de Andrés por su familia, sino su profundo deseo de que los que amaba conocieran también la verdad que él había encontrado. Andrés podría haberse quedado en la comodidad de su propia fe recién descubierta, pero no fue así. Su primera acción después de conocer a Jesús fue compartir la buena nueva, una urgencia que continúa inspirando a los creyentes hoy. Este episodio nos enseña que el evangelismo no siempre se trata de grandes discursos, sino de pequeños gestos llenos de convicción y amor genuino. Como discípulo, Andrés no buscaba ser el protagonista, sino ser el medio para que otros llegaran a Jesús. Su disposición para compartir lo que había encontrado nos muestra que el evangelismo comienza en casa, con aquellos a quienes amamos. Andrés nos enseña que, en nuestro propio círculo, podemos empezar a sembrar la semilla de la fe. No se trata de ser elocuentes, sino de ser sinceros, como él lo fue con Pedro. Al llevar a su hermano a Jesús, Andrés estaba escribiendo un capítulo en la historia del cristianismo, aunque aún no podía ver el alcance de su acto. Este gesto de Andrés al presentar a Pedro a Jesús es un recordatorio para cada uno de nosotros. Compartir nuestra fe no requiere discursos extraordinarios, sino una fe auténtica y un corazón dispuesto. En Romanos 10:14 se dice: ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Andrés actuó como el puente entre su hermano y el Mesías, un rol que también estamos llamados a asumir. Aunque el acto parezca pequeño, su impacto puede ser incalculable. Uno de los episodios más singulares en la vida de Andrés se encuentra en el Evangelio de Juan, cuando unos griegos se acercan a él buscando conocer a Jesús. Estos hombres, probablemente gentiles y forasteros en Jerusalén, no tenían el mismo acceso al círculo íntimo de Jesús como los judíos. Sin embargo, su interés por acercarse al Maestro los llevó a encontrar un medio en Andrés. Este momento está narrado en Juan 12:20 a 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe y le dijeron: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe lo dijeron a Jesús. Aquí, Andrés demuestra su corazón inclusivo y su deseo de que todos, sin importar su origen,
tengan acceso al mensaje de Cristo. No cuestionó si aquellos griegos eran dignos o si sería adecuado acercarlos a Jesús. Simplemente tomó su petición y junto con Felipe los presentó al Maestro. Este acto sencillo, pero significativo, nos enseña que Andrés comprendía que el mensaje de Jesús era universal y no debía limitarse solo a unos pocos. El encuentro de Andrés con los griegos representa un adelanto de la misión que luego asumirían los apóstoles, llevándolos a predicar el Evangelio más allá de Judea. Andrés fue el puente para estos hombres, mostrándonos cómo debemos actuar como facilitadores en el camino de aquellos que buscan conocer a Dios. No se trata de imponer barreras, ni de juzgar si son o no merecedores de la verdad. Al igual que Andrés, nuestro rol es ser embajadores que abren puertas, haciendo que todos se sientan bienvenidos. En 2 de Corintios 5:20, Pablo escribe: Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Andrés, en su sencillez, cumple con esta misión de reconciliación sin fanfarrias ni protagonismo. Su humildad y disposición para acercar a los demás a Jesús es una lección de cómo debemos actuar, siempre buscando unir y acercar a quienes aún no han conocido el amor de Dios. La disposición de Andrés a conectar a otros con Jesús nos inspira a hacer lo mismo en nuestra vida diaria. Si deseas profundizar en cómo los personajes bíblicos vivieron su fe y mostraron el camino a otros, te invito a revisar el enlace en la descripción. Allí encontrarás recursos valiosos para un crecimiento espiritual sólido. Y si deseas descubrir más lecciones como esta, suscríbete al canal. Este es solo el inicio de una jornada de conocimiento y fe. Comparte y comenta para que este mensaje llegue a más corazones y así juntos podamos facilitar el encuentro de otros con Cristo. En uno de los milagros más famosos de Jesús, Andrés juega un papel crucial al traer a un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Este milagro, narrado en todos los evangelios, resalta la confianza y fe de Andrés, quien, aunque consciente de la insuficiencia de los recursos, no dudó en presentar lo poco que había ante Jesús. En Juan 6:8-9 se describe: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Ante la necesidad de alimentar a una multitud de más de 5,000 personas, Andrés no se queda en la duda ni la desesperación. A pesar de saber que aquella cantidad de alimento era minúscula comparada con la necesidad, él muestra una fe sencilla al llevar lo poco que había al Señor. No era un acto de lógica, sino de esperanza. Andrés sabía que en manos de Jesús, lo poco podía multiplicarse. Este acto de fe nos enseña que no importa cuán pequeño o insuficiente parezca lo que tenemos, cuando lo ponemos en las manos de Dios, Él puede multiplicarlo de maneras que ni imaginamos. Este milagro no solo demuestra el poder de Dios para suplir nuestras necesidades, sino que ilustra cómo la obediencia y fe de Andrés permitieron que se produjera. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos situaciones donde nuestros recursos parecen insuficientes frente a las grandes necesidades o problemas que enfrentamos. Pero Andrés nos enseña que nuestra responsabilidad no es resolver todo, sino confiar en que, cuando entregamos a Dios lo poco que tenemos, Él puede hacer grandes cosas. En Filipenses 4:19 se nos recuerda: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Andrés confió en que Jesús supliría, y este milagro es un recordatorio de que nuestras limitaciones no detienen a Dios. Con una fe sencilla y profunda, Andrés muestra que la clave no está en la cantidad, sino en la disposición a entregar todo en manos del Señor.
Entre los discípulos, Andrés fue uno de los pocos que disfrutó de momentos especiales de enseñanza junto a Jesús. Uno de estos episodios ocurrió en el Monte de los Olivos, donde Andrés, junto a Pedro, Juan y Santiago, se acercó a Jesús en privado para preguntarle sobre las señales del fin de los tiempos y el cumplimiento de las profecías. En Marcos 13, 3-4, se describe esta escena. Estando él sentado en el Monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?». Este momento revela un aspecto profundo del carácter de Andrés: su deseo de aprender, de ir más allá de la superficie, de comprender los misterios del reino de Dios. Él no era solo un seguidor, sino un discípulo que buscaba conocer a fondo las enseñanzas de Jesús. Este rasgo es fundamental para cualquier creyente, ya que nos recuerda que la relación con Dios no se trata únicamente de cumplir con ciertos preceptos, sino de profundizar en una comunión que nos transforme. Al preguntar sobre temas proféticos, Andrés nos muestra que los discípulos no solo acompañaban a Jesús físicamente, sino que buscaban preparar su espíritu para lo que vendría. Su disposición para aprender de Jesús, aún en temas complejos y espirituales, es un ejemplo para todos aquellos que anhelan crecer en sabiduría y madurez espiritual. Dios desea que lo busquemos con un corazón inquisitivo y abierto a la revelación, tal como Andrés lo hacía. Este deseo de aprender y de buscar respuestas nos recuerda el llamado en Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. La cercanía de Andrés a Jesús no dependía de su posición visible entre los discípulos, sino de su disposición a estar a su lado, aprender de Él y sumergirse en temas profundos. Nos enseña que no importa cuán visibles o conocidos seamos, lo importante es la profundidad de nuestra relación con Dios y el interés genuino en conocerlo mejor. Andrés fue un hombre de profunda fe y gran humildad. A pesar de haber sido uno de los primeros en seguir a Jesús y de haber estado cerca del Maestro en momentos cruciales, rara vez buscó el protagonismo. En un mundo donde muchos persiguen el reconocimiento, Andrés es un ejemplo de lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Alguien que sirve con el corazón, sin esperar aplausos ni elogios. Los evangelios mencionan con frecuencia a otros discípulos como Pedro, Juan o Santiago en episodios importantes. Pero Andrés rara vez aparece en el centro de atención. Sin embargo, esto no disminuye la importancia de su papel en el ministerio de Jesús. Andrés estaba dispuesto a llevar a otros a Jesús, sin importar si él recibía crédito o reconocimiento. Este rasgo nos muestra que Andrés entendía que su misión era más grande que él mismo y que lo importante no era figurar, sino acercar a otros al Salvador. En Mateo 23, 11-12, Jesús enseña: «El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Andrés vivía este principio, sirviendo sin buscar el primer lugar y apoyando a aquellos que necesitaban una guía para acercarse a Jesús. Su disposición a trabajar desde las sombras lo convierte en un modelo para quienes sirven en el reino de Dios. Andrés nos recuerda que el verdadero valor de nuestro servicio no depende de la visibilidad, sino de la fidelidad y humildad con la que lo hacemos. Como cristianos, podemos sentirnos tentados a buscar reconocimiento por nuestro servicio o a ocupar posiciones visibles. Sin embargo, Andrés nos enseña que, a veces, nuestro impacto es mayor cuando trabajamos sin esperar aplausos, sabiendo que Dios ve y valora cada acto de servicio. Su humildad y disposición para poner el reino de Dios por encima de su propio reconocimiento es una lección invaluable para todos los que desean seguir a Cristo de forma auténtica. Tras la resurrección de Jesús,
Los discípulos recibieron el mandato de llevar el mensaje de salvación al mundo entero, un llamado conocido como la Gran Comisión. Jesús les encomendó una misión que cambiaría el curso de la historia. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19-20. Andrés, quien había estado al lado de Jesús desde el inicio de su ministerio, asumió esta misión con total entrega, emprendiendo viajes que lo llevarían a tierras lejanas para compartir el Evangelio. Según la tradición cristiana, Andrés llevó el mensaje de Cristo a varias regiones fuera de Judea, incluyendo áreas tan distantes como Escitia, en la región de lo que hoy es Rusia y Ucrania, Asia Menor y Grecia. Finalmente, su compromiso lo llevó a Patras, en Grecia, donde enfrentó su martirio. Se dice que fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. Este sacrificio es una muestra de su fe y su disposición a cumplir la misión de Cristo, aun cuando significara entregar su vida. El legado de Andrés no se encuentra en escritos o grandes sermones, sino en su disposición a ser un verdadero misionero, llevando el Evangelio a quienes nunca habían oído hablar de Jesús. Su ejemplo nos enseña que el llamado de Cristo es universal y nos impulsa a salir de nuestras zonas de confort para llegar a aquellos que aún no conocen la salvación. La vida de Andrés es un recordatorio de que el discipulado es más que seguir, es compartir, servir y en ocasiones sacrificar. Su entrega hasta el martirio es un testimonio del tipo de fe que transforma vidas y que no se detiene ante ninguna dificultad. Andrés entendía que su misión no era buscar su propio reconocimiento, sino asegurar que otros conocieran a Jesús. Al llevar el Evangelio a lugares tan lejanos, Andrés cumplió con el mandato de Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Su ejemplo perdura, recordándonos que la verdadera fidelidad al llamado de Cristo no se mide por logros visibles, sino por la disposición a obedecer, incluso cuando el camino es difícil. La vida de Andrés es un llamado a vivir con compromiso y fidelidad en el servicio a Cristo. Si deseas profundizar en las enseñanzas de la Biblia y aprender más sobre el camino del discipulado, te invito a revisar el enlace en la descripción. Allí encontrarás recursos que enriquecerán tu vida de fe. Y si buscas vivir con propósito y dedicación, suscríbete, porque el verdadero legado de fe comienza con una simple decisión. Comparte y comenta este mensaje para que otros también se inspiren en el ejemplo de Andrés y abracen la misión de llevar la luz de Cristo al mundo.